Y bien, amigos, sean todos una vez más bienvenidos a Mirada Semanal. Y como todos los domingos, pues vamos a hacer un ejercicio de revisión analítica de lo ocurrido esta semana. Algunas de estas cosas son temas sobre los cuales volvemos y que de alguna manera hemos dado cuenta en este programa, a pesar de que hay muchos elementos que a veces se nos escapan en la actualidad. Sin embargo, creo que la gran noticia, y claro, para empezar, hay que hacer un esfuerzo de evaluación y de balance de lo ocurrido en España el pasado domingo. Se presentaron unas elecciones en una fecha, digamos, en la cual los propios españoles no estaban muy acostumbrados, en pleno verano, con mucha gente la ha pillado fuera de casa. Creo que incluso hasta el propio Manolo ha tenido que ver los toros desde la barrera, desde este lado del charco. Sin embargo, pues evidentemente hay muchísimas cosas que me gustaría, sobre todo considerando que tenemos el lujo de tener a Manolo entre nosotros para que nos comente, y sobre todo no tan solo como politólogo español, sino también por su condición de maestro, nos ayude a entender un poco, sobre todo en el ámbito latinoamericano, que no estamos tan familiarizados en ver que el que gane no tenga posibilidades de no gobernar. O peor aún, que haya necesidad de tener que repetirse las elecciones. Planteaba ese escenario considerando que la victoria del Partido Popular es una victoria sólida, sobre todo considerando el desempeño electoral de los últimos años. En ese sentido, y como arranque, Manolo, ¿cómo entender los resultados de estas elecciones y sobre todo qué pudiéramos esperar en términos de escenarios? Sé que es muy difícil, por supuesto, tanto para el PSOE como para el PP, pero me gustaría un poco tu valoración de contexto sobre lo ocurrido. Bueno, mira, Xavi, lo primero, subrayar dos cosas que has dicho. Las elecciones han tenido una alta participación. Se ha votado por encima del 70%. Esto está digamos, más o menos en la media alta de la tradición española. Y eso a pesar de que se han celebrado en periodo vacacional, en el penúltimo domingo de julio, pero que esto no ha tenido efecto, ¿no? La gente ha usado masivamente el voto por correo, que ha funcionado bastante bien. Han votado más de 3 millones de personas. E incluso del voto de los españoles en el exterior, el que se llama CERA, bueno, que hay 2 millones de españoles registrados en el exterior, pues ha votado el 10%. Y eso en un ambiente además también raro de anticipo electoral, cosa que no es habitual en España. Creo que era la tercera vez en más de 40 años que se anticipaban las elecciones de esta manera. O sea, que primero entonces noticia es alta participación. Segunda noticia es la que tú has dicho, el que gana no gana. ¿Por qué es así? Bueno, porque estamos en un sistema parlamentario. Ya lo hemos dicho varias veces, ¿no? En un sistema parlamentario, las elecciones contribuyen a configurar un parlamento que es el que elige el gobierno. Y en ese sentido, pues claro, alguien puede tener el voto mayoritario y tener la bancada mayoritaria, pero luego no tener capacidad de configurar un gobierno de coalición. El gobierno de coalición es una práctica bastante habitual en los gobiernos, sobre todo del norte de Europa, pero era rara en España. De hecho, desde la instauración de la democracia en el 77, el primer gobierno de coalición es el que hemos tenido ahora, o sea, el que tenemos todavía, ¿no? El que salió de las elecciones del año 2019. Y ahora estamos en una situación muy parecida. El Partido Popular fue el partido más votado, tiene la bancada más votada, pero solo puede tener como socio a Vox, que luego insistiré en ello, es el gran perdedor de las elecciones, ¿no? Es decir, que de alguna manera todo lo mucho que el PP ha subido lo ha bajado Vox. Y esto le hace al señor Feijóo, el líder del Partido Popular, le hace muy difícil conseguir esa mayoría de escaños. Está cerquita, pero no llega a esa mayoría porque no encuentra otros socios. Quizás tenga un socio muy, muy pequeño en UPN, un partido de la Comunidad Autónoma de Navarra, y punto, nada más. El resto de fuerzas, incluso que pueden ser fuerzas conservadoras, estoy pensando por ejemplo, en el Partido Nacionalista Vasco, no le va a apoyar. Entonces, esto genera un escenario de empate, ¿no? Que va a complicar el futuro. Pero también tengo anotadas 3 ideas más.
He dicho antes que el Partido Popular es el que gana las elecciones en términos de número de votos y de número de escaños. Entonces, el escenario en términos de ganadores y perdedores es claro. El Partido Popular ha obtenido la mayor cantidad de votos y el mayor número de escaños, y que posee el número de escaños. El Partido Socialista no le ha ido mal, si lo comparamos de nuevo con los resultados de las elecciones anteriores. Es decir, ha incrementado también ambos conceptos, número de votos y número de electores. Quien ha perdido clarísimamente son dos fuerzas políticas muy distintas y además, curiosamente, muy antagónicas. En primer lugar, Vox, que pierde en escaños y pierde en votos, y los nacionalistas independentistas catalanes, que tienen una severa derrota en Cataluña. Derrota que es aprovechada por el PSOE, es decir, el Partido Socialista de Cataluña es el gran vencedor de las elecciones en Cataluña, y eso es algo extremadamente importante, pero que además complica más la vida política española, porque en el hipotético caso de que Sánchez logre una coalición de apoyo, necesita claramente del apoyo de los independentistas que Claro, han perdido. Y esto me lleva al último punto, es decir, lo que me preguntabas, el escenario posible. Bueno, el escenario posible me temo que es unas nuevas elecciones, probablemente a finales de año. Va a ser muy complejo que ninguna de las dos fuerzas pueda obtener una mayoría suficiente para poder gobernar, e incluso obteniéndola y sobre todo en el caso de lo que llamaríamos la izquierda, es decir, el Partido Socialista, más este nuevo partido, esta nueva coalición que se llama Sumar, lo va a ujú, tener mucho más complicado que ahora. Eh, ¿Qué se saca de todo esto? ¿Qué dos enseñanzas se sacan de todo esto? Primero, estamos en una sociedad muy plural, y esa sociedad plural se corresponde con un sistema de partidos y un sistema de representación también plural, donde las mayorías no son claras, no son evidentes. Eso parece que es obvio. Y la segunda cuestión es el tema identitario, ¿no? Es decir, por un lado, como decía, el tema identitario ha sido electoralmente derrotado, pero sigue estando ahí. claro. Y su presencia es fundamental para un nuevo gobierno o para, de alguna manera, definir una agenda política que para muchos, bueno, puede ser muy importante, pero para la gran mayoría de la gente no es importante, porque hay otro tipo de problemas que pueden ser desde pues, el desempleo, el crecimiento de la economía, el crecimiento de los salarios, la sostenibilidad de las pensiones, la seguridad social, etcétera, etcétera, que son temas absolutamente prioritarios, pero que quedan relegados a estas cuestiones de tipo identitarias. Repito, cuestiones de tipo identitarias que están representadas en Vox y en los nacionalistas catalanes, que hoy por hoy han sido derrotadas, pero siguen estando ahí. Claro, y que evidentemente también nos genera muchísima expectación, sobre todo de cara al futuro, porque bueno, además de lo que comentas, Manolo, ciertamente también está la posibilidad de que, bueno, se vuelva a configurar, como llaman en España, con cierta sorna, esa mayoría Frankenstein que muchas veces uno ve en los medios. Y que precisamente nos habla de esto, ¿no? Sobre todo considerando que muchos de estos partidos a veces, por lo menos el caso de Bildu, el caso también de Juncker-Cat, que ciertamente tienen un talante que con un elemento, digamos, un talante democrático bastante cuestionable, sobre todo con respecto a su perspectiva de España como integridad nacional, ¿no? En Eh, ese sentido, recomiendo a todo el mundo un artículo de Josep María Colomer que claro. publicó el sábado en La Vanguardia de Barcelona. Creo que es un artículo admirable que recomiendo muchísimo su lectura. Un gran profesor también. Así que, por supuesto, Bueno, perdón. Y por cierto, y el podcast del área de ciencia política de la Universidad de Salamanca, Urnas y Democracia, dedicado a las elecciones españolas en las que intervienen Araceli Mateos y Mariano Torcal. buenísimo, buenísimas recomendaciones. Así que bueno, ya saben, para los escuchas de Mirada Semanal, pues ahí tienen ya dos grandes referencias. Y claro, me gustaría también tu palabra de valoración, Marisabel, sobre todo considerando cómo con el paso de los años, esa España
posterior a la transición a la democracia, esa España de, de, de los Suárez, de esa España que de alguna manera veía en el otro no un enemigo a eliminar o a extinguir, o sobre todo ese tema, esa crispación tan fuerte que hemos visto en estas últimas semanas, pareciera quedar lejos, ¿no? En la forma como se trataba muchas veces en esta propia campaña tan acotada en tiempo y que de alguna manera pues nos trae reminiscencias de a veces esa ferocidad con la que se viven las campañas electorales en América Latina y esos temores, ¿no? De, por una parte, bueno, se van a convertir en Venezuela y por otra parte, mira, va a revivir Franco, ¿no? Entonces, claro, esas narrativas tan agresivas, sobre todo considerando que España, en términos también de sociología electoral, tiene un importantísimo sector de votantes en el centro, en las posturas, digamos, más moderadas y no tan radicalizadas como muchas veces se ve en los medios. ¿Cómo miras tú, sobre todo, considerando tu experticia en medios de comunicación, cómo has visto esta jornada electoral y sobre todo, qué imágenes te llevas? Bueno, hay algo que me interesa de lo que dijo Manolo y es No, lo que ha eh, dicho Manolo es interesante todo. Es difícil coger algo. pero fíjate que hay algo que yo creo que es clave y que por supuesto para nosotros que no tenemos la experticia ni la experiencia en regímenes parlamentarios, el asunto de cómo la sociedad española, una sociedad que es muy diversa desde el punto de vista cultural y político, cómo estos resultados lo que reflejan es una necesidad o una demanda de una mayor pluralidad. A mí eso me parece muy interesante. Claro, en un sistema como el español, eso se entiende precisamente por esas, no solamente por las autonomías, ¿no? Sino esas expresiones políticas que son muy características de una región, de una zona y de una realidad, por supuesto, histórica. Pero fíjate que eso que tú mencionas, Xavi, sobre cómo los medios ah, tenían, digamos, había una expectativa de que el PSOE digamos, lo que la izquierda representa en este momento en España iban a tener una derrota enorme, tremenda. Y habían grandes expectativas con respecto al PP, aunque siempre con la incógnita de cuál iba a ser eh, el desempeño electoral de Vox. Cierto. Entonces, a mí me gustaría que Manolo brevemente nos hable de qué pasó con los extremos, porque no es nada más del lado de la izquierda. Sí es verdad, se mantuvieron los niveles de participación, entiendo que están por el orden del 70, está por el orden del 72%, pero el resultado no refleja una hecatombe desde el punto de vista de las expectativas que tenía la izquierda, con todo y las distintas expresiones que en ellas se encuentran, pero lo que sí queda claro es que hubo un rechazo a Vox. Entonces, yo quisiera saber cómo los extremos aquí, que Manolo dijo desde un principio, allí hay dos realidades profundamente antagónicas, pero hay una que salió mucho más golpeada y a eso precisamente es lo que, con eso cierro para que Manolo pueda hablar un poquito más sobre eso, porque creo que ahí es donde está el Sí, vacío sí. que dejó Ciudadanos. Ciudadanos hace falta, pero hace falta realmente Claro. entonces que haya un apoyo más hacia lo que uno entiende que es un centro para que se refleje también en esa representación, que es lo que, digamos, no es solamente el caso español, es lo que está faltando, ¿no? En esta dinámica política en la que nos estamos moviendo a Sí, nivel y sobre global. todo, exacto, y sobre todo también considerando que en España, hace no mucho, de una década, pues estamos hablando de una nueva política con nuevos actores, tanto al extremo de la izquierda como a la derecha, pero también el rol que ha tenido Ciudadanos, que bueno, lamentablemente entra ya directamente en extinción en esta elección. ¿Cómo ves tú ese aspecto que mencionaba Marisabel, Manolo? Bueno, el titular sería la resiliencia de los dos viejos partidos, ¿no? Es decir, en el año 2014, en las elecciones europeas del año 2014, y luego esto se revalidó en las generales del año 2015,
el bipartidismo parecía ya que estaba muerto. Es decir, en ese momento los dos principales partidos, por primera vez, PP y PSOE, tuvieron menos del 50% de los votos. Pero esto, 8 años, 9 años después, se ha reinvertido y Ciudadanos fue un fracaso clamoroso. ¿Por qué ha sido un fracaso clamoroso? Bueno, esto mis colegas que se dedican a los estudios del sistema político español tendrán que investigar sobre ello, ¿no? Yo creo que Ciudadanos tuvo un problema muy serio de liderazgo, o sea, Ujú. dicho de otra manera, de mal liderazgo, ¿no? Creo que Rivera pues, no daba la talla para manejar un proyecto que era complicado. Claro, aquí uno siempre tiende a buscar en el pasado y la nostalgia del pasado a veces tampoco es buena Sí, consejera, ¿no? Pero yo exactamente. estaba pensando en Adolfo Suárez, ¿no? Claro, Que era un maestro de la política. Y claro, Rivera, yo creo que todo esto le vino muy grande y habiendo tenido la posibilidad de haber entrado y de configurado un gobierno de centro-izquierda, de una izquierda moderada con el Partido Socialista, no lo hizo, ¿no? Y ahí perdió la gran oportunidad de ese partido. Claro, esto es muy fácil decirlo a todo pasado claro. y no sabemos qué habría pasado si efectivamente se hubiera dado esa coalición, ¿no? Pero volviendo a la pregunta de María Isabel, ahora mismo tenemos en el bloque, lo que llamaríamos el bloque de izquierda clara y el bloque de derecha clara, en torno a un 15%, un poquito menos, digamos, porque bueno, aquí hay que sumar los nacionalismos y algunos nacionalismos, yo que sé, pensando en el caso vasco de Bildu, pero son pocos votos en términos nacionales, en términos españoles, ¿no? Pero ya digo, podemos tener dos extremos que no llegan al 30%, ¿no? Y entonces hay ahora mismo un bipartidismo que aglutina el 70%. Y este bipartidismo, perdón, estos dos partidos se han negado Ujú. de alguna manera a hablar entre ellos y se han dedicado a desacreditarse uno al otro, ¿no? Mariano Torcal, al que citaba antes, habla de la política del odio, ¿no? De generar odio. El odio se da en las élites españolas muchísimo más que en la población. Bueno, esto también es muy sabido, ¿no? La polarización se ejerce en el nivel de unas élites que, bueno, que son y uso una palabra muy querida por mí en mis trabajos, que son profesionales de la política, ¿no? Y esto, pues, supone que lo que se enfatiza, como decía antes, es lo identitario. Son cuestiones muy personales, muy individuales, donde el nacionalismo pues, tiene una baza muy importante. Pero cuando digo nacionalismo, digo el nacionalismo español, el españolismo, es decir, todos estos que se dedican a poner banderas españolas en sus casas como si fueran suyas, como si fueran cuarteles de la Guardia Civil o como si fueran cuarteles del Ejército, y el nacionalismo independentista, sea sobre todo vasco o catalán. Catalán. Y se descuidan otro tipo de problemas, otro tipo de cuestiones, como señalaba antes, pues que son políticas sociales, políticas que verdaderamente nos importan a las Claro. personas. O tenemos que vivir de nuestra pensión, o tenemos que vivir, o tenemos que ir a la seguridad social, o tenemos que mandar a nuestros hijos a los colegios, etcétera, ¿no? Y eso como que va quedando absolutamente relegado. No, y creo que también ahí es muy claro lo que apunta Manolo sobre el tema del saber hacer política, ¿no? No es nada más un tema de efecto de imagen o cómo te puedes manejar entre los medios. Creo que también es un asunto interno del oficio político, de contención y de manejo entre esas alianzas que son inexorables en el contexto de un sistema político parlamentario. Y que bueno, esto vamos a ver cómo se desarrolla en lo próximo, ¿no? Todavía esto sigue extendiéndose en el futuro próximo. Así que, bueno, muy Sí, probablemente vamos a volver con ello. sí, Eh, yo creo que sí, que vamos a tener historia, como decía, durante todo lo que queda de año. El claro. lujo que tenemos nosotros de tener a Manolo para que nos explique eso. Bueno, Ay, gracias, exclusivo, Marisabel. exclusivo de Mirada Semanal. Si te interesan los temas que hemos abordado, puedes ayudarnos a seguir publicando estos fragmentos, dándole like, compartiéndolos, comentando y suscribiéndote al canal. El audio de la entrevista completa lo puedes conseguir en la página latinoamerica21.com/podcast y en las principales plataformas de audio. Subimos videos nuevos todas las semanas, así que nos volveremos a ver muy pronto.